Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando diálogos. Les habíamos informado que nos acompañarán la doctora Mónica Mancero y licenciado Jan Cano, dos personas que han hecho, digamos, de su permanente seguimiento a lo que acontece en el país y su gentileza de aportarnos, ¿no?, en el debate, en generar opinión. Jan, editor, a propósito de la revista Criterios, está ya en circulación, entiendo que ahora nomás está calientita ya la revista. Es una revista que dejó de ser gremial para pasar a ser de la opinión pública. En realidad responde a un gremio, pero hace opinión pública, y eso es trabajo de Lolo y de Jan, así es que felicitaciones a los dos. Mónica, en la Universidad Central, y pese a eso, a lo que pasa dentro de la universidad, ha mantenido una voz, yo diría, de su propia visión, más allá de lo que pueda pasar al interior. Mónica, bienvenida. El tema planteado es el tema del defensor del pueblo, sus informes en virtud del ejercicio de ese cargo, y esto que vamos descubriendo, que sus informes no tienen el sustento real, y si eso debilita a una institución como la Defensoría del Pueblo, o a su vez el defensor del pueblo tiene que estar al lado de quién, porque a veces dicen, no, nosotros no podemos ni salir a decir que el gobierno ha hecho bien, porque eso es otra cosa, pero sí señalar exclusivamente en dónde se les fue la mano, o el uso excesivo de la fuerza, señalarlo con la mayor intensidad posible. Entonces definamos una cosa, Mónica: el defensor del pueblo, ¿para qué nomás está en virtud de la ley, de lo que ustedes hacen un seguimiento? Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco, qué gusto compartir aquí con el colega. Realmente la Defensoría Pública es una institución que nace hace mucho tiempo, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo se registran inclusive antecedentes hace varios siglos. Aquí teníamos un defensor de los indígenas, por ejemplo, como una institución. Es una institución que ya modernamente nace en Suecia con esta finalidad fundamentalmente de poder posicionarse en defensa de los intereses, de los derechos humanos, de la ciudadanía, y poder posicionarse frente al Estado, que es el que finalmente tiene que controlar el poder de alguna manera, ¿no? Porque como es sabido, se ejerce el monopolio de la violencia por parte del Estado. O sea que sí ese ejercicio tiene una base, digamos, es en contra de, o no en contra de. No en contra, es para vigilar, pero es fundamentalmente, digamos, al lado de los ciudadanos, al lado de la ciudadanía, para velar por sus derechos, para poder poner unos límites, hacer un contrapeso y poner unos límites a la fuerza que en ejercicio de este monopolio de la violencia legítima que se supone que ejerce el Estado, pues poder poner un coto, ¿no? Y también una mirada de seguimiento. Entonces, fundamentalmente esto es lo que anima a la Defensoría, y en esa virtud, frente a acciones o omisiones, tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo en un amplio espectro de cosas. No solamente, digamos, en este caso, sí, lo de octubre fue evidentemente una violencia manifiesta, que todos lo vivimos como una crisis importante en las últimas décadas en nuestro país, quizá uno de los hitos que creo que va a marcar de alguna manera la historia social y política del país, pero también frente a otros hechos, como por ejemplo la vulneración de derechos de consumidor y servicios públicos, sobre todo, ¿no? Ejercer sobre habeas corpus, habeas data, una serie de mecanismos que están contemplados en la ley y que le dan un amplio espectro para que efectivamente pueda elaborar informes de monitoreo, como han
señalado, me parece también en la Defensoría, frente a estos hechos, ¿no? O sea, monitorean, hacen informes y esos informes son enviados al Estado para que el Estado pueda tomar acciones a partir de eso, ¿no? Entonces, ahí hay una relación que siempre es un poco tensa, pero en general de lo que se tiene es que el Estado, digamos, generalmente, digamos, tiene que escuchar esos informes, tiene que leer esos informes, tiene que tomar nota de eso y tiene que actuar en consecuencia, ¿no? Y podría responder también. Sí, de hecho puede responder, pero de lo que generalmente vemos en la tradición latinoamericana es que a pesar, digamos, de todos los excesos que a veces puede ocurrir en nuestros países, el Estado de Derecho da para que esos informes generalmente sean recogidos, ¿no? Se tome nota del Estado y trate de enmendar y reparar aquellos elementos que estén llamando la atención de la Defensoría. Ya, esta sería el esquema en donde actúa entonces. Incluso, claro, Mónica nos ha dicho la inspiración que tiene esta institución del Defensor del Pueblo. Pero si el Defensor del Pueblo no solo monitorea, va a la concentración de uno de los grupos en legítimo estado de protesta, va y dice, venimos a acompañarles, estamos aquí, y conversa y da un discurso en el Ágora, en donde estaban detenidos periodistas, secuestrados, maltratados públicamente oficiales de policía, detenidos. ¿Distorsiona o está, como dice Mónica, usando esto que es al lado de los ciudadanos frente a lo que puede hacer el ejercicio del más poderoso, digamos, que en este caso sería el Estado, y que tiene la posibilidad del uso? Digamos, lo de fondo es, se discute la parcialidad o imparcialidad del Defensor del Pueblo. Y eso, digamos, entra en cuestionamiento. Para mí, digamos, él había tenido algunas acciones, porque es un especialista también, o sea, trabajó muchos años en CEDU, en Cruz Roja, entonces conoce cómo funciona. Pero yo estuve ese 10 de octubre en la noche, luego de que ya se dio la liberación de los policías y la liberación de los periodistas, porque sí existió un proceso de negociación donde el Defensor del Pueblo, sí. Entonces, ¿el Defensor del Pueblo acudió allá para una negociación? Él era, digamos, una parte, él no estaba dentro de las negociaciones, pero él, por ejemplo, su presencia era una especie como de aval de que la cosa iba a salir bien. Pero quienes estaban detrás siempre fue ONU, siempre fue la ONU, entre el gobierno y los indígenas, la policía y los indígenas. O sea, recuerdo que ese día del 10 de octubre se cerraron canales de diálogo, no contestaban los teléfonos la dirigencia indígena. Entonces, claro, yo en la noche fui y escuché los discursos y los grabé y estuve ahí enfrente en el momento de los discursos, ahí estuve en el Ágora. Y tengo grabado el discurso de Freddy Carrión ese día. Sí, y ayer pues lo busqué de nuevo, pues lo recogí y lo volví a escuchar. Entonces, claro, ese punto es muy determinante. Se vuelve controversial. Sí, por supuesto, porque él saludó la entrega de los policías, reconoció la humanidad, digamos, el grado de humanidad, de benevolencia de los dirigentes. Claro, porque no dijo que salieron sin ser agredidos, dijo ahí el defensor. El compromiso con los derechos a la vida y los derechos en general del movimiento indígena lo destacó. La Defensoría está con ustedes, el defensor está con ustedes, les dijo, compañeros. No a la violencia de la fuerza pública, no más violencia. Viva el Defensor del Pueblo, gritaban la gente. Es que ¿cómo no van a gritar 3.000 personas viva el Defensor del Pueblo? Se está diciendo es la Defensoría está con usted. Y está bien, tiene que estar con la gente, es la Defensoría del Pueblo. Claro. Pero no puede ser la amiguería de la CONAIE o la amiguería de la izquierda. O sea, es del pueblo. Entonces, eso yo creo que le valió el problema que ahora tiene. Que ahora tiene él. Ajá. Si es que tú revisas, como lo has hecho, el discurso de él, ¿crees que se excedió? Y a un tema... Por supuesto, o sea, estaba en tarima en un momento político duro, es decir, o sea, fue el momento político más duro del gobierno de Lenín Moreno,
cambió todo octubre. De hecho, crearon nuevas figuras y obviamente ahora se las mide junto con Nebot, junto con el señor Lazo, junto con el señor Correa. Se le mide al señor Issa y al señor Vargas. Y el señor Issa, según esta última encuesta de perfiles de opinión, tiene el 31% de credibilidad y el señor Vargas 26%. Nebot, según esta encuesta, 29%. O sea, los dos primeros, Issa primero, Nebot segundo, según esto. Entonces, por supuesto que fue un momento muy complicado, porque en verdad estaba todo en ebullición en esos días, y el 10 de octubre más todavía, porque inició el día con el secuestro de los policías. Pero también, como él dice, la justicia tiene que actuar. Tiene que actuar. Sí, y tiene que actuar no solamente para las personas con las que él, no es que aparentemente, con las que él estuvo. Claro. Él estuvo, con las que él estuvo, sino para también los propios periodistas. Eso está en discusión todavía, si es que hubo o no secuestro. Fundamedios dice que sí. Bueno, los periodistas y los que sufrieron, muchos dicen que sí. Muchos dicen, algunos otros dicen, como que no intenté ahí, salir, no sé si estaba retenido, yo estaba ahí. Claro, o sea, es como, no sé, pues. O sea, y no nos maltrataron. Claro, pero si es que uno no puede salir de un lugar porque hay una disposición que no está aceptada por esa persona, o entonces, sea, si uno no puede salir nomás, ya. No hay que dar la vuelta mucho al la asunto. vuelta, entonces, y también está lo de los policías, porque yo no sé cómo va la justicia, ¿no? En ese sentido. La Defensoría es muy importante, creo yo, en ciertos momentos. Es decir, yo creo que la Defensoría también es un trabajo de recopilar información. O sea, por ejemplo, en los últimos informes, elaboró 7 informes la Defensoría del Pueblo durante octubre. Informes que fueron determinantes porque condujo la agenda informativa de los medios también. De la agenda informativa, por supuesto. Pero además también la imagen de las dos oficinas, de la OEA y de las Naciones Unidas. Por supuesto, que recogen eso, ¿no? Porque están detrás de ahí las detenciones de heridos y fallecidos. Entonces, por ejemplo, la cifra que maneja la Defensoría del Pueblo es 2.543 víctimas entre detenidos, heridos y fallecidos. 2.543. Obviamente, aquí, y la siguiente cifra que menciona la Defensoría, 1.192 detenidos, de las cuales el 76% de esas detenciones fueron arbitrarias. Entonces, claro. ¿Alguien se ha preocupado de chequear si estaban realmente esos detenidos? Es que esos son los registros que su gente recogía del Ministerio, de la Policía, de la Fiscalía. Entonces, digamos, lo que yo creo es que el defensor del pueblo, y así para terminar esta primera parte con esta intervención el 10 de octubre, cometió un error. Al menos cometió un error al ponerse en la tarima, junto con la dirigencia indígena, porque eso quiere decir que estuvo ahí, pues, como parte de, como parte de, y eso al menos fue un error. Mónica, que puede ser un mal cálculo en último de los casos, ¿no? Que el defensor del pueblo nos diga cuántas detenciones ilegales. Pero ¿cómo verificamos si eso es? Porque lo que han verificado de los muertos no hay, pues. Por ejemplo, nos decía 11, 2 están vivos, uno no se sabe si existió o no, hay un nombre ahí. Él dice, bueno, que hagan ese trabajo otros. ¿Cómo un defensor del pueblo puede ponernos unos muertos que digan, bueno, pero es cuestión de que las otras instituciones vean si hay partida de defunción? ¿No tenía que ver él eso antes de poner que hay muertos? Bueno, la labor que ha desarrollado la Defensoría realmente en ese momento, creo que cuenta con un equipo de funcionarios más o menos importante, y esto de recoger en efecto toda la información, sí creo que habrá sido una tarea compleja para esos días, que eran días muy caóticos, digamos, ¿no? En general en el país. Pero fue efectivo, me parece, tener 7 informes durante los días. Era importante porque la ciudadanía requiere ese seguimiento, y ese seguimiento tiene que ser minucioso y tiene que ser como in situ mientras va ocurriendo. Entonces, no sé si por eso, bueno, posiblemente existan algunos errores. De todas maneras, ese número importante, efectivamente, de 2.543 víctimas,
entre personas aprendidas arbitrariamente, nos dice, bueno, que hayan sido aprendidas arbitrariamente sí lo sabemos ahora, porque la mayor parte de esta gente, muy pocos de ellos han tenido juicios posteriores y han sido liberados. O sea, la justicia al menos ha dicho que sí fueron detenidos arbitrariamente. Una Pero buena parte de ellos cuando se les han toma salido. en situ y están, digamos, evidentemente actuando, por ejemplo, los que estaban incendiando la Contraloría, que después también se han ido, Fueron o sea, no liberados. incendiaron. No sé qué, No pues estaban. ahí está la justicia para decirnos Sí. que si es que, por qué los liberaron y qué fue lo que ocurrió, digamos que fueron aprendidos. No está de forma detenido el indebida. que le parte, y está filmado el que le parte la cabeza y le daña el hombro a Freddy Paredes. Bueno, ese es el rol de la fiscalía, ya no del defensor del Ya, pueblo, ¿no? pero el defensor no menciona el hecho. A ver. De la agresión, no. En cuanto, decía, los primeros aprendidos arbitrariamente, en efecto se ha comprobado porque la mayor parte de ellos han Están salido fuera. fuera. Entonces ahí diríamos, sí, Están fueron. personas heridas, sabemos al menos 11, creo me parece en el caso del país, o 12, por pérdida de un ojo, sí. ¿no? Lo cual es grave, es una cosa muy Claro. seria, es una cosa que tiene que aclararse y tiene que investigarse. De igual manera, el tema de los fallecidos que tú dices, hay aquí esto surgió toda una polémica recientemente por el nombre de esta persona, que si existe, que si no existe. Y después hay dos muertos por accidentes, Sí, en algunos casos, hay por accidentes. en algunos, dice una de las chicas que fallece, hay un testigo, que se dieron contra un árbol puesto en la... Claro, sí. Fue así, en el Azuay también fue un accidente de tránsito, en fin. Pero al contabilizar, ellos nos dicen, dice el informe O sea, de la todas Defensoría, maneras, 11. habrían 7 muertos. 11 personas, sí. 11 personas y entonces uno al menos está, digamos, cuestionado. Su existencia. Y ese cuestionamiento, según la Defensoría, no corresponde la persona que se presenta como testigo en este video, que hace este canal de los chicos, los periodistas, que se están formando en comunicación. Toman el testimonio de alguien que ya ha tenido problemas de estafa, un juicio y una sentencia ejecutoriada por temas de estafa. O sea, ese es el testigo. Claro. Es el señor que asoma en la lista del defensor muerto. Sí. Y dice, puede ser un estafador, lo que quiera, pero no está el muerto. testigo que presenta el canal es el que está... Es el que está cuestionado. Sí. Y por pero eso más dice allá que de eso eso no deberíamos decir, el defensor debería decir, señores, esto no es así, aquí está la partida de defunción. Es que no hay la partida de función, Porque eso es lo que no está existe pasando, la que no persona. existe. Entonces, bueno, no sé, eso yo creo que es muy difícil para uno opinar si es que es verdad o no. En todo caso, los oficios estaban puestos ahí, Deberían. es lo que hay que decir. Cumplió, digamos, con el hecho de haber recabado información de testigos, de familiares, de la propia dirigencia de la CONAIE. Esa es la persona a la cual se le compró el segundo ataúd el día que se hizo el velorio del señor Tucumbi, ¿no? Entonces... realmente parece que, digamos, en toda la dirigencia y todo esperaban a este compañero y realmente esto no apareció, no llegó, y ahora encuentran supuestamente una partida de nacimiento de una persona con el mismo nombre que está viviendo en Cotopaxi. Entonces esto se tiene que aclarar. Se tiene que aclarar a través de investigaciones que corresponden a Fiscalía. De acuerdo a Mónica, no nulitan cambio las otras cosas. No, a mí me parece que no. ¿Que no? Este es un tema que, más bien, 7 informes, digamos, con todos estos datos que han habido ahí, me parece que sí fue un trabajo exhaustivo. A lo mejor hay errores, no creo que están cerrados a eso, pero deberían investigar. El problema aquí en el país, sobre todo... Y de haber ido al Ágora... Bueno, a mí me parece que sí puede ser una imprudencia, digamos, pero él de todas maneras no es juez, no es un juez. Inclusive, lo que dice entre sus roles es que tiene que mediar entre el Estado y la ciudadanía. Entonces, tal vez el rol que él tenía ahí era hacer de mediación, ¿no? Porque en ese momento se estaba discutiendo, se estaba negociando, y ese es uno de los roles que está previsto para el defensor. Pero no entró en el grupo de negociadores. No, pero digamos, si estuvo en esos momentos críticos, no, porque se habían definido unos negociadores, que no era él. Pero de todas maneras, si estuvo presente, me parece que compete dentro de estas. Ahora, subirse a la tarima y dar discursos es otra cosa, ¿no? Ahí sí hay que tener mayor prudencia, pero de todas maneras no tiene que ser un juez imparcial. No es su rol juzgar imparcialmente. Su rol es defender a la ciudadanía del Estado. O sea, ese es el rol que por antonomasia, Mónica, le corresponde a una figura como esa. Y esa. entre ciudadanos, el defensor del pueblo
porque las agresiones a los otros ciudadanos... Sí, eso le toca a Fiscalía y eso toca a los delitos ¿Y el defensor del civiles pueblo no mencionar nunca nada de eso? No sé si no mencionar, él sí me parece que lo ha dicho, estuve justamente haciendo seguimiento a las declaraciones que ha dado para ver cuál mismo es su discurso, y sí insiste en el hecho de que tienen que también los ataques a la Contraloría, estos desmanes que se dieron que fueron muy fuertes, estos ataques violentos de ciertos ciudadanos que tienen que ser investigados. Digamos, lo que se ha pronunciado es que eso le corresponde a Fiscalía, pero que en efecto tienen que ser investigados. Y yo creo que ahí sí es importante para nuestro país saber que no tiene que haber impunidad de ninguno de los dos lados y que tienen que ser investigaciones rigurosas y que tienen que llegar a establecerse tanto las culpabilidades, a dar cuenta de eso y también las reparaciones. Porque caramba, hablar de 8 a 11 muertos, creo que ya no es una cuestión ni siquiera de hacer número, contabilidad de muertos. Así sea uno, es una cosa muy difícil en este país. Entonces, no es un tema sencillo y tenemos que reparar eso si queremos seguir construyéndonos como una sociedad que no tenga impunidad. Eso y me los parece policías importante. también están sin ojos. Por supuesto, tienen que también pero ahí eso tiene investigarse que actuar y repararse. ¿El no le defensor corresponde al del pueblo defensor. no le corresponde? El defensor del pueblo tiene entre sus potestades ir a los recintos tanto policiales como militares. Para ver qué pasa con los ciudadanos. Porque ahí reside, digamos, ahí está el uso de la fuerza, porque están las armas, ¿no? Entonces él puede visitar a los recintos y puede en base de eso hacer sus informes. Pero no es para defender al Estado, es para defender a la ciudadanía de ese armamento, de esa capacidad de fuerza. ¿Y los otros ciudadanos enfrentados quién? ¿Cómo hace cuando están Esos son delitos, los grupos humanos? Esos son delitos y eso tiene la Fiscalía. la justicia, ¿no? La justicia y la Fiscalía en este caso empezar de oficio y luego la justicia seguir sus canales, ¿no? Jan, entonces hasta aquí podríamos decir que el defensor del pueblo, más allá de la imprudencia del 10 de octubre, ha actuado, ¿no? Uno diría la imprudencia esa, pero eso le quitó legitimidad. Después el propio informe, y cuando dice, díganos la lista de los detenidos, no hay. ¿O ya tiene la lista la Defensoría del Pueblo? Sí. O sea, de los 2.500 detenidos hay una Todos lista. están con listas de nombres. Sí. En los 7 informes son informes numéricos. Ya. O sea, no hay nombres. No, ahí no hay nombres. Eso es Pero está creada la Comisión de la Verdad eso. para las protestas de octubre, donde está el señor, están Sibel Martínez, Juan Carlos Solines, Javier Zavala Egas y Juan Cueva. Y ellos sí están recogiendo hasta el 14 de febrero, tienen plazo para recoger los testimonios. Porque yo lista no he visto. De las víctimas. Sí, Central de Fiscalía, yo ayer he visto, digamos, a la Defensoría y hay con nombres y apellidos los heridos y hay unas listas que adjuntan a los informes. Muy bien, bueno, y está bien porque es verdad. Claro. Quien tiene que avanzar en las averiguaciones es la Fiscalía, con el apoyo obviamente de policía y eso. Y hasta el momento no hay respuesta en varios asuntos. Ya o sea, han pasado meses y por ejemplo, están fuera todos los de la Contraloría, claro, fueron detenidos. Claro, y es decir, y que cada vez, o sea, se escucha y se conoce de que en verdad, por ejemplo, decían el otro día que se han quemado los respaldos de Odebrecht. Sí. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿y qué pasa con eso? O sea, ahí si no hay bulla, o sea, ¿qué pasa? No ha hecho tampoco el Contralor un informe de qué perdió. Ah, sí, todavía no se conoce eso. No hay. Yo creo que aquí hay dos problemas que son evidentes, por eso es que a la gente nos parece que hay una parcialidad, que de hecho, desde un lado es muy evidente, y desde otro, pues, se relaja un poco porque son gente o personas que creen en lo mismo. ¿Cuáles son estos dos problemas? El primero es que la izquierda está muy ligada a la defensa de derechos humanos en el Ecuador. O sea, hay una ideología es una especie detrás. de bandera de lucha de la izquierda. Y ese es el primer problema. Y el segundo problema es que es una alerta para los demás partidos y demás defensores también, porque la defensa de los derechos humanos no es ideológica. No es un tema de militancia. Exacto, no es un tema de militancia, no es un ¿sí? tema, claro, de pararse en la tarima junto con la izquierda, no es de para recibir, claro,
O sea, claro, la última vez que apareció es la dirigencia del Frente Unitario de Trabajadores. Rindiéndole un homenaje. Claro, le rinde, le respalda, pero también hubo un pedido ahí, que paren con las investigaciones de los dirigentes. Y el defensor del pueblo que dijo que está de acuerdo que se juzgue a los violentos, no a los dirigentes. Bueno, ¿por qué? Si él precisamente no es una persona que juzga, pero su opinión es importante, ¿por qué él ya está diciendo que los dirigentes no tuvieron nada que ver? O sea, ¿por qué lo asegura? ¿Por qué no deja precisamente que la justicia avance y en verdad determine lo que en verdad sucedió? Claro. Si hay conexiones con los sediciosos de algún dirigente, entonces, pues que le caiga el peso de la ley a ese dirigente. Y está bien, está perfecto. Claro, porque si no sirve de promoción política. Claro, entonces... Y al señor Isa le condecoraron. Ese en cambio, ahí sí fue el Consejo de Participación Ciudadana. Es el mismo problema. Y una mayoría correísta que están ahí, en realidad están ahí. La ideología de izquierda metida en ese organismo, obviamente pegado con ciertos partidos políticos, porque ahí es más evidente que en la Defensoría del Pueblo. Por lo menos yo veo una conexión, digamos, ideológica de años, porque todos sabemos cómo funcionó y está bien, han hecho grandes cosas. O sea, el tema que le estoy describiendo no quiere decir que son personas equivocadas, no. Pero esa es una alerta, porque pero cuando que están pasa eso, actuando mal, pierden independencia. En el otro tenemos el mismo problema. Entonces, claro, le ponen la condecoración por... Según el consejero Juan Javier Dávalos, que aquí fue la primera entrevista, flamante consejero que aceptó ser correísta. Claro, dijo él que sí. Así es. Pues él en su discurso felicitó el trabajo del señor Isa para detener a este gobierno que está entregado al FMI. Sí. Entonces, eso no tiene nada que ver con defensa de derechos humanos. Le dieron la condecoración. Y claro, todo el mundo se sorprendió. Ok. Y hubo un grupo de los autodenominados la nueva derecha que le manda un oficio al presidente Cristian Cruz para que le retire, porque con eso está ofendiendo al pueblo de Quito. Entonces, estamos viendo... Están usando la institucionalidad. Claro, ese es el cuestionamiento de este grupo, ¿no? De este grupo, claro, exacto, de que hay una parcialidad en ese organismo, así como aparentemente existe en la Defensoría del Pueblo. Mónica, desde el punto de vista, tú nos has hecho ver que de alguna manera les has denominado esta especie de exabruptos del este que no muy adecuados, digamos, pero que en general ese es el rol del defensor. Y has dicho que sí, que 7 informes darían cuenta de que estuvo haciendo su trabajo, su seguimiento. Sí, además porque fíjate que... los informes han sido acogidos tanto por Naciones Unidas como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero eso no garantiza nada, ¿no? Sí garantiza en el siguiente sentido. No es solamente que los acogen per se, digamos, al informe completo, sino que ellos levantaron sus propias investigaciones, ¿no? Sobre todo la Comisión Interamericana vino, estuvo algunos días acá, estuvo levantando información y estuvo cotejando y contrastando información. Esa parte no estoy muy seguro. Estuvo porque yo participé en 2 reuniones con la comisión y de los que estábamos, y de los que estábamos ahí debe haber sido un poco más de 30 personas. Eran de los movimientos, eran por lo menos 24. Y 6 para contrastar. Tuvieron muchísimas reuniones, no sé cuántas. Si no hay. Tanto que una en el hotel, en el Swiss Hotel, en sus narices, mientras hablaba y daba un testimonio una señora, había gente que le gritaba cosas, ¿no? Entonces, esto de lo que nos ha dicho Jean, esto de unir ideológicamente una cosa frente a algo que debería preocuparnos a todos, y que de hecho debe preocuparnos, a mí me parece que no, digamos, lo denostable sería que... creo que más bien aquí en el país, de alguna manera en décadas anteriores sobre todo, ha sido la derecha la que ha vulnerado derechos humanos, ¿no? Sobre todo en la época, nosotros, si nos vamos más atrás, León Febres Cordero y todo, teníamos ahí muestras muy claras de vulneración de derechos humanos.
Si la izquierda luego tomó la bandera de los derechos humanos, pues quizá ha sido orillada a ese lado, ¿no? No me parece mal, a mí más me parecería muy mal de que puedan tomar una bandera de atentar contra los derechos humanos. Bueno, y creo los que 10 años de esa izquierda, esa izquierda militante que luchó contra Febres Cordero y todo eso, nos aplicó cosas mucho más duras que las que aplicó Febres Cordero. Sí, no sé si mucho más duras, pero no fue para nada consecuente con sus propios principios, digamos, con los que llegó al poder y con los grupos que le apoyaron, porque vulneró los derechos de muchos de los grupos durante 10 años. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero fue una denominada izquierda que realmente no lo fue, en mi perspectiva. Pero no me parece, digamos, en general que... No es quien gana en vulneración de derechos. Mejor defenderlos que vulnerarlos, ¿no? Claro, o sea, que quien está de ese lado me parece que... o sea, que la ideologización no debe preocuparnos. No es que no debe preocuparnos, sino que estoy explicando una realidad de un proceso histórico que ha acontecido en el país y que quizá le ha orillado a esa tendencia, a esta defensa, y que, ahora, esa ideologización sí creo que tiene que ser morigerada, ¿no? Neutralizada, pero el rol, repito, de una defensoría de pueblo es siempre esto de poder contener al Estado de su poder. Y entonces eso es lo que tiene que hacer, o sea, ese es el rol natural. Pero yo observo en la opinión pública que no está posicionado, o sea, hay mucha confusión sobre qué debe hacer. ¿Cuál es el rol del defensor? Sí, porque se le pide entonces que se establezcan los juicios, que también lo de la Contraloría, que también esto, o sea, y que vayan hacia la ciudadanía y la violencia ciudadana de alguna manera pero eso no le corresponde. No le corresponde, entonces hay pero que levantar... ni siquiera mencionarlos. No, es que sí lo menciona, sí lo ha mencionado en los informes, pero está como mención, porque no corresponde. Creo que lo menciona inclusive un poco para paliar, digamos, las demandas ciudadanas, que hay esta confusión de cuál mismo es el rol y esta crítica que ha habido. Ahora, yo lo que digo es, si es que estos organismos que son, creo que no vamos a desconocer ni a quitar legitimidad ni a la Comisión Interamericana ni a Naciones Unidas en este rol que desempeñaron. En otras ocasiones han sido, digamos, la tabla de salvación por algunas cosas. Sí, porque... Pero la Comisión Interamericana, por ejemplo, da una información y dice: nosotros estamos para hacer un seguimiento del rol que ha jugado en esos momentos el Estado. Sí, también. Y concluyen en el uso excesivo de la fuerza, lo cual comparten los tres organismos. Los tres organismos entonces termina siendo, no es nuestro rol tampoco analizar lo que ha pasado desde dentro. Pero también instan al Estado para que hagan las investigaciones y llaman a la Fiscalía y a la Justicia para que en los otros casos y les de menciona derechos de directo ciudadanos... a los dirigentes. Sí, o sea, está siendo llamado también para que se esclarezcan las cosas y que se repare además. ¿Le faltará eso al defensor del pueblo? Tú dirías, ha hecho bien el defensor. O sea, creo que en saldo, digamos, 7 informes, el trabajo creo que se lo ve en la medida en que ese seguimiento exhaustivo, quizás si teníamos, digamos, un defensor poco acucioso, lo que íbamos a tener es muchas lagunas de información, y eso era importante tenerlo en los medios en los días que se presentaron. Eso me parece que fue un rol que lo desempeñó solventemente. Jan, entonces, el defensor, y yo debo decir, yo he dicho públicamente que creo que si tiene un poco de vergüenza frente al informe debería renunciar. Pero visto eso, no le podemos pedir tampoco muchas cosas al defensor del pueblo. Lo que le deberíamos pedir entonces es que en el cumplimiento de su rol no haga militancia. Son puestos que necesitan de bastante independencia. Eso sí, mucha independencia. Porque si no sucede esto. Y ahí vamos, aquí Mónica tal vez conozca muy bien la estructura. Hay una dirección del buen vivir. Hay una Defensoría del Pueblo. Sí, es la estructura que dejaron, claro, desde el nombre. Claro, porque, ese es el debate entre la gente de izquierda, ¿no? De que, como decía Diego Delgado, Correa no es izquierda. Sí. Y no es cierto. O sea, Correa es izquierda, fue al poder con la izquierda, con llegaron, los partidos, ideología, y manejó con la izquierda, con todos. Y siguen gente de izquierda detrás de él. Es gente de izquierda. La izquierda subió al poder con Correa. Pero no se equipara para nada con León Febres Cordero. Para nada. Porque León Febres Cordero lo que hizo fue parar a los sediciosos violentos que también asesinaron. Están ahí. Hay un gran parte policial de la época que se llama un libro, Terrorismo y Subversión,
donde están todos los crímenes que cometieron esas personas. Ya. Están todos los fallecidos. ¿Y el Estado respondió? El Estado ¿o respondió el gobierno? con, claro, en determinados momentos con dureza tal cual, o sea, se enfrentaron. Son momentos, claro, se enfrentaron, había enfrentamientos. Claro, en Correa no hubo un grupo subversivo que le haga frente, existieron intentos, Los acalló y gente relacionada con la extrema izquierda, con el anarquismo, y que por supuesto están detenidos en varias cárceles de la Amazonia. Bueno, pero la aplanadora que resultó la izquierda correísta en temas de libertad de expresión, en temas de persecución a opositores, en anulación, en exilios, o sea, eso es innegable. Es innegable y ese fue un esfuerzo que hizo la izquierda. Esa izquierda que quiere regresar también, ¿no? Porque así mismo hay varias izquierdas. Entonces hay una izquierda que quiere regresar, la de Correa, y está armándose. Y la otra es, obviamente, esta izquierda que es un poco más, digamos, que tiene más llegada a la gente. Y está bien, o sea, me parece perfecto. Sí. O sea, y esto de intentar usar a la Defensoría del Pueblo, nada menos, claro, nos encontramos con el Luis Macas, dirigente histórico. Ah, sí, le escribió Arturo Torres, sí. De director de un área, con un defensor que él votó para que lo elijan después de haber pensado que no debían elegir. Bueno, por eso es que yo decía, entre comillas, al menos es un error, ¿no? O sea, porque en un principio uno duda. Yo he dicho, bueno, hay que ser más prudentes, ¿no? Bueno, pero yo creo que sí hay muestras de que hay una conexión que va mucho más allá de que ser un desliz o un tropiezo. ¿Ya? Entonces, el discurso de ese día, que lo tengo grabado, porque estuve ahí, y tenemos fotografías y todo de ese día, porque estamos en reportería, pues es de un dirigente de una persona que es parte de esta tarima, o sea, y después vino el de la persona representante de Amnistía Internacional. Eso sí fue el colmo. Eso ya fue, claro, o sea, era prácticamente un alfil de Conay. Y tampoco tiene que ser así, por eso es que Amnistía Internacional, y salieron informes basados en notas internacionales, en medios internacionales europeos, basados en informes de Amnistía Internacional, con un discurso absolutamente entregado a lo que estaba pasando ahí, cuando derecho humano tiene que ser sin ideología, sin participación. Entonces hay una trampa también que se está formando ahora, porque nos dicen la prensa tradicional, los portales tal, los medios comunitarios. No, señor, o sea, no, son medios de izquierda, son medios de propaganda, de son medios de propaganda, y por último, es válido, o sea, no es claro. critico, sino que es igual como el darse la independencia solito. Cuando ni siquiera los medios tradicionales la tienen, que también estoy en desacuerdo que se llamen medios independientes, porque cada uno tiene su línea y es perfecto. Sí. Yo siempre he sido partidario que digan, bueno, tal diario es centro derecha, pues ahí está, y está perfecto. Y el otro está bien, sino que aquí nos metió, igual esa izquierda correísta, el hecho de que la prensa solamente tiene que ser la repetidora de los boletines del poder. Mónica, ahí hay un conflicto y nos toca trabajar porque estos 12 años han sido esto, sobre todo a los medios. Nos encontró como enemigo la izquierda que llegó al poder con Correa y nos señalaron. Y entonces, cuando alguien te detiene y dice quiero que pase en directo, ¿por qué quieren que pase en directo un medio de comunicación que ellos mismos descalifican, por ejemplo, Mónica? ¿Cuál la lectura desde el análisis político, por ejemplo, una catedrática universitaria? Y lo que se dio en octubre, ¿te refieres a que pedían que lo pasen? Sí. Bueno, es porque no desconfiaban, ¿no? Si querían, saben que tiene mucha penetración, sobre todo la televisión, para que se socialice en la ciudadanía lo que estaba ocurriendo y pedían esto. O sea, confianza sí tienen, sino que quieren estar más. Yo creo que sí, pues había esa demanda para decir los medios, queremos que todos recojan lo que está ocurriendo. Creo que lo que ocurrió en octubre, sin duda, ha sido un parteaguas muy importante para el país y tenemos que curarnos de eso y tenemos que, para eso se requiere
hacer todas las investigaciones, hacer todas las reparaciones que se deriven luego de esas investigaciones, señalar a los culpables y que haya las reparaciones luego que procedan, ¿no? Pero sin duda creo que también se demostró en la prensa esa polarización, digamos, que generó octubre, se la ha dado en varios ámbitos, ¿no? Si tú miras en las universidades, por ejemplo, ahí habían universidades que estaban protegiendo, digamos, dando vituallas, haciendo toda una logística para la gente que venía a manifestarse y que no era de aquí y que necesitaba ese soporte. Pero había otras universidades, y una particularmente que salió pues en contra de eso y que salió a manifestarse a favor de que se queden las medidas como estaban. Entonces, sí se vio, por ejemplo, en la academia, unos discursos totalmente contrapuestos. Igual me parece que ocurrió con la prensa, ¿no? O sea, la prensa también se ha alineado y no es que haya neutralidad ni imparcialidad, ni se le puede pedir, estoy de acuerdo, porque lo que se tiene que hacer es un ejercicio cotidiano de procurar objetividad. Pero esa neutralidad la sabemos bien que no existe. Y creo que octubre hizo que la gente se orille mucho más y en efecto habían medios más comunitarios que estaban en las calles, que estaban mirando, mientras que los otros estaban mirando esos efectos, digamos, de una movilización que la calificaban de violenta. Entonces hay dos relatos ahí. Se han posicionado relatos contrapuestos. Y creo que eso mismo da cuenta de esta división. ¿Y las evidencias frente a los relatos qué hacen? Mira, yo la evidencia, o sea, si tú me dices, yo digo, entre 11 a 8, tú dices 8 en las 8 muertos, pues ahí está el saldo, ¿no? Ha habido un uso excesivo de la fuerza, no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo 3 organismos que velan por los derechos humanos, organismos internacionales con toda la claridad. O sea, fue evidente, o sea, hay videos también donde se acercan 5 o 6 policías en contra de muchachos que están caminando y los caen a patadas y toletes. O sea, otros con caballos, otros, bueno, hay le pasa la moto encima, que le pasa y le repasa. Y le repasa. O sea, imágenes muy, ¿no? Entonces creo que cómo se posiciona el relato, ¿no? Y cómo, en definitiva, digamos, si hay también veo que hay un afán de algunos medios por decir que este uso excesivo de la fuerza no ha habido. Claro, del Estado, es evidente que del Estado también lo hay, pero está en su rol, digamos, de... Está en el rol de defender en general, digamos, la equidad de todo, ¿no? Su política, pero el Estado se ve obligado, tiene que responder y tiene que acoger estos informes. O sea, de eso se esperaría, y que se inicien las investigaciones. Porque al final resulta que todo, incluso la fuerza que ejerce el Estado frente a esto, el uso progresivo, excesivo, como quieran hacerlo, también es culpa de los medios. No es culpa. Lo que te estoy diciendo es más bien cómo los medios arman un relato y esos relatos han sido contrapuestos. Entonces ahí también se puede ver una polarización que creo que tiene que ser... Recuerdo una que me exigían a mí que por qué no publicamos los 30 muertos que ya habían de los niños en el hospital Eugenio Espejo y en el Baco Ortiz. Yo les decía, ¿dónde están los muertos? Y además los medios impresos publicamos al día siguiente, pero ellos querían que ya digamos una verdad que primero ha demostrado que no era cierta. Sí. Y segundo, que no es porque alguien te dice publique, le exijo son sus que hagan investigaciones, esto, ¿no? O sea, nosotros no dependemos ni de uno ni de otro. Sí. De todas maneras, creo que también se reveló ahora en relación a los medios esa capacidad que puede tener la ciudadanía de grabar con un celular y mirar ahí y exponer las cosas, ¿no? ¿Y eso te parecería que es legítimo frente a desinformar o no? Bueno, es una realidad que digamos, está ahí, no sé si la vamos a juzgar, pero... en general, digamos, de esa capacidad de informar instantáneamente y de que se hayan formado estos medios, de que este grupo de chicos, por ejemplo, ¿no? Creo que hicieron un trabajo importante, por más de que ahora está siendo cuestionado por la propia Defensoría sobre el tema de este muerto, pero hicieron una cobertura importante, ¿no? Chicos que se están formando, yéndose a los sitios de la universidad, estando igual ahí. Salieron otros medios comunitarios que me parece que hicieron un buen rol. Y claro, siempre están los medios institucionales, ¿no? Pero creo que hay que tener cuidado de dos relatos y que hay que tener, bueno, al menos ahora los informes creo que nos están diciendo que aquello que decían algunos de los medios alternativos comunitarios de un uso excesivo de la fuerza está siendo corroborado por los 3 informes. Y eso es una unanimidad. Claro. En ese sentido. De los tres que pueden hacer informes, si no fuesen con estas trampas ideológicas, uno podría decir, esos 3 informes son o sea, si los vamos a desmerecer por ahí, entonces no hay informe que valga.
Sí, y eso es lo malo. Por eso es que es muy que eso buena, es lo malo. Pues. Pero, perfecto, y yo creo que ese es el debate de fondo en torno al defensor del pueblo, su parcialidad o imparcialidad. Exacto. Ahora, yo creo que es una muy buena decisión de la Defensoría el haber creado una comisión de la verdad con un poco de personas, en donde está el señor Solines, que incluso fue pues candidato a vicepresidente por Creo, candidato a alcalde de Quito, me parece muy bien. El señor Zavala, quien estaba cercano al correísmo. Pero cercano al correísmo y uno de los promotores del defensor del pueblo. Ah, mira, bueno, entonces ahí tiene, digamos, una ficha. Claro. Uno de 4 o 5, ya. De la presidenta no se puede desconfiar no, de su exacto. rol y de Sibel su... Martínez. Sibel Martínez, ¿no? Entonces, el informe va a ser presentado en marzo. Evidentemente se están recogiendo testimonios, es decir, ya sabemos por dónde puede ir. O sea, también el gobierno, yo creo que estas críticas está bien, está dentro del debate, pero digamos, quienes están muy cercanos al gobierno, ¿no? En medios, en academia, y pasan defendiendo a capa y espada a la ministra, al ministro, o sea, a todo el mundo. También pierden de vista los hechos y las evidencias. O sea, sí existió uso hay que transparentar todo. Sí, exacto. Y las investigaciones no están avanzando. No avanzan, y mientras no avanzan estas investigaciones, los dirigentes, claro, por supuesto que se van a quedar perseguidos. Ya les pasó con Correa, pues. Claro, si con Correa les ha pasado de que les salen informes en contra desde la propia señora Paola Pavón. O sea, y con este tema va a ser peor para el gobierno. Entonces, la Fiscalía debe acelerar las cosas. Para que sea también una respuesta por del supuesto, Estado. Y digamos, bueno, entonces el señor Isa sale porque no tiene nada que ver, el señor Tatamue sale porque no tiene absolutamente nada que ver, que yo en ese caso sí estoy convencido de que él no tiene absolutamente... Él estaba ahí afuera de... no actúan así, no actúan así. Siempre ha estado y los trabajadores los trabajadores más bien, y ahí no es que yo pido que no se les investigue, pero es lo que fue la reportería. Ellos no estuvieron jamás en primera línea. Ni el FUT, ni la FEWE, nunca estuvieron en primera línea, ¿no? Ellos más bien siempre estuvieron detrás, protestaban pero detrás. Entonces, jamás participaron en una cosa sediciosa la dirigencia, al menos del FUT sí, ¿ya? Los demás, bueno, pues ya, pero la justicia tiene que corroborar eso, ¿ya? Y ahí quedan libres. Nos hace falta que el resto también actúe. Claro, imagínense si existiera en este momento esa pomposa comisión, o pomposo anuncio del gobierno, de la Comisión Internacional para investigar casos de corrupción. Este hubiera sido un caso que hubieran tomado estos investigadores internacionales y ya hubiéramos tenido resultados. Pero no, el gobierno ha hecho esfuerzos porque todo esté así. Es un gobierno de paso, pero de paso para pasar ellos y que pasen el resto por debajo. Claro, y tal vez se queden, ¿no? Porque quieren quedarse, ya hay un candidato, ya está otro ahí. Yo creo que no tiene, ahora puede ser, todo este escenario de octubre se puede repetir. La protesta se puede repetir. Cualquier rato. Sí, o sea, además ahora hay un problema bien serio, y serio digo, porque no hay que menospreciar la ruptura de Creo con el partido de gobierno en la Asamblea. Y en la comisión ocasional multipartidista que está investigando los hechos de octubre, está uno de los alfiles de Creo, que es Héctor Yepes. Pero... Y puede venir una... Pero ya dijo que casi no ha pasado nada esa comisión. Veamos ahora qué dice. Veamos qué dice. Claro. Mónica, bueno, gracias por aclararnos. Pero en estos últimos minutos yo les quiero pedir dos cosas. La una, en esta evaluación, tú has dicho, 7 informes son importantes, a más de este traspié, como lo quieras llamar, del defensor. ¿Merece que vaya a la Asamblea a dar se inicie un juicio político al defensor del pueblo para que responda por esto? ¿O más bien serviría una oportunidad para el defensor del pueblo? Claro, yo creo que tienen que ir a la Asamblea y a las comisiones todos aquellos funcionarios que sean llamados. Y si en este momento hay dudas acerca del informe, de los datos, con esta contraposición, digamos, de
de datos que se tuvo recientemente en la semana anterior sobre esta persona, y si la Asamblea necesita tener más información, me parece muy bien que pueda asistir. Es un y que puedan dar ejercicio cuenta. de la democracia, ¿no? Democrático. Lo que pasa es que nos olvidamos del ejercicio de fiscalización, sí. pero sí hay que reconocer Porque que en no este hay. gobierno ha habido mucha mayor Más, apertura no. democrática. Y entonces No, ya pues no ha hay habido una actitud distinta. y así es, y las comisiones y la fiscalía. Se ha retomado muchísimo la misión de la fiscalización. A la Asamblea se le echan todos los males, se le acusa de todo, pero no se reconoce las cosas que, digamos, que están haciendo. También me en parece las más que importantes, eso por ejemplo, de puede decir que en ser, octubre no ha puede ser. pasado nada, y que hasta ahora no tengamos un informe sobre, aunque sea un bueno, por pozo eso, azul. bien lo decía Jan, el tema es que este informe, esta comisión conformada por la misma Defensoría, con gente de la sociedad civil, buscando como desde las distintas perspectivas, ¿no? Buscando así... Ideologías, justamente. Sí, desde las distintas perspectivas, porque creo que aquí en el país sí hay una carga bastante fuerte ideológica en todos lados, pero está mirando estas distintas perspectivas. Creo que esta comisión va a tener quizá una mayor credibilidad, ¿no? Que esperemos. Puede darle más fuerza incluso al informe o restarle. Sí, pero creemos que en el trabajo que está haciendo, y que además es un trabajo que va a estar listo hasta marzo, va a tener el tiempo y esperemos que ya salga, pero paralelamente tienen que seguir las investigaciones del Estado que realmente tienen que responder, ¿no? Mónica, si fueses legisladora y ojalá un día se les ocurra llevarte a salir de la cátedra, ¿no? Ya fue candidata, creo, una vez. Por ahí, otro desliz. Sí, yo iba otro desliz. ¿Enjuiciarías al defensor del pueblo? No, yo no enjuiciaría. Creo que el rol que ha desempeñado más bien da cuenta de que yo ahí no concuerdo en que tiene que ser imparcial, está parcializado a la ciudadanía. El rol no es un juez. Pero a una parte de la ciudadanía, a la militancia de un partido. A la ciudadanía, protegiéndola del exceso de la fuerza del Estado. Ese es el rol. Y creo que ahí no cabe enjuiciar. Jan, ¿tú qué crees la suerte con esta comisión un poco como que se lava las manos el defensor, como que se cubre? Yo creo que... ¿O la Asamblea debería por lo menos pedirle cuentas? Yo creo que todos los esfuerzos para aclarar lo que sucedió en octubre son bienvenidos. Pero aquí es fundamental el trabajo de la Fiscalía, y la Fiscalía avanza muy poco, avanza muy lento. Exacto, y eso es lo que nos tiene a nosotros así, a todos, ¿no? Entonces, debatiendo en lugar de conocer qué sucedió en verdad. Y lo malo es que, como digo, las condiciones están tan frágiles para el gobierno. Rompe con Creo. Jaime Vargas anunció la semana pasada que rompe los diálogos con el gobierno. ¿Okay? El desempleo continúa. El malestar continúa. O sea, en la misma encuesta de perfiles de opinión, el 90% de los encuestados creen que el país va por mal camino. 90%. ¿no? Entonces, no importa que sea estamos viendo que salen actores como, por ejemplo, la nueva derecha, ¿no? Que se enfrenta directamente con gente como Leonidas Issa. Entonces, estamos viendo que está polarizándose, pero se está polarizando de otra forma. Se está polarizando para un conflicto. Exacto. Ya están aquí los focos rojos en todo lado. Va a pasar eso. Y si es que no hay un cambio con la Fiscalía, no hay justicia. Este año es un tema judicial, ¿no? Claro, no hay justicia sobre estos temas. Si no se ve quién estuvo detrás del ataque a la Contraloría. Es importante. Sí. ¿no? Si no se llega a eso, y si no nos va a venir otro conflicto de estos como octubre y va a estar peor. Y va a estar peor. Puede terminar. ¿Sí? Yo les agradezco a los dos, Mónica Mancero y Jan Cano. Bueno, ven ustedes las opiniones como lo que nos falta, ¿no? La institucionalidad. Y claro, Mónica nos ha recordado qué rol debe jugar en esa institucionalidad la Defensoría del Pueblo. Jan ha dicho sí, así es como debería ser. Siento yo también un poco de parcialidad en el informe del señor Defensor del Pueblo.
siempre creí que no debió ser elegido, eso es cierto. Más allá de eso, los que votaron deberían un poco haber revisado la carpeta con la que llegó. Queremos agradecer a Manavisión y a TV Color, que también nos, hacen que como medios para llegar de estos debates. Muchísimas gracias a nuestros amigos de la 920 y nos estamos encontrando el día miércoles. Muchas gracias a ustedes. Gracias.